Casos de factoreo. Estos se usan para expresar polinomios de otra forma con producto, que sirve para resolver divisiones y multiplicaciones entre expresiones algebraicas. Entonces, lo que vamos a aprender es cada caso de factoreo y cómo los uso y cuándo los uso. Arranquemos entonces con factor común. Factor común lo vamos a usar principalmente cuando tengamos x en todos los términos. Y fíjate este caso. Tengo x, acá también, acá también, acá también. En esos casos, sí o sí vamos a comenzar factorizando con factor común. Lo que vamos a hacer es sacar como factor común la x de menor potencia, pero antes quiero mostrarte el desarrollo de este polinomio. Si yo quisiera, podría expresar este polinomio como 3 por, y cuando dice x a la quinta, significa que tenemos 1, 2, 3, 4, 5x multiplicadas entre sí. Después tengo menos 9 por x a la cuarta, es decir, 4x multiplicadas entre sí. Y después tenemos menos 147 por x a la 3, que son 3x multiplicadas entre sí, menos 441 por 2x multiplicadas entre sí. Entonces, ¿a qué va esto del factor común? Bueno, fíjate que todos los términos tienen al menos 2x en común. Esta acá tiene 2, acá tiene 2, este término también, este también. Entonces, eso es lo que yo voy a sacar de factor común. X al cuadrado, que es lo mismo que decir x por x, pero a lo mejor lo expresamos con potencia. Entonces, luego va entre paréntesis lo que queda de cada término. Si yo le saco esas 2x, se las quito, a todos los términos. En el primer término me queda el 3 y 3x, o sea, 3x a la 3, menos 9 por, y fíjate que a este término le quedan 2x, es decir, x al cuadrado. A este término le queda una sola x, menos 147x, y a este último término le queda solo el número, menos 441. Y así se saca factor común solo de x. Ahora, ¿por qué lo hice en un apartado? Porque la forma más práctica de hacerlo no es desarrollando todas las multiplicaciones, aunque si decidís hacerlo así está perfecto, sino que podríamos sacar factor común de la x de menor potencia, que en este caso la veo acá, x al cuadrado, y pensar simplemente que a cada término le tengo que restar las x de la potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si acá dice x a la quinta, le resto 2, siempre resto, y sabemos que va a quedar 3x a la 3. Y este 3 es la resta entre 5 menos 2. ¿Qué pasa con el siguiente término? Menos 9 por. Dice x a la cuarta. Si yo le resto 2 también a x a la cuarta, me queda entonces a la 2. Después tengo menos 100, perdón, me queda x a la 2. Ahí está. Luego tengo menos 147. Dice x a la 3. Si yo le resto 2, x a la 3 menos 2, me queda simplemente x. Y por último, 441 por x al cuadrado. A x al cuadrado le resto 2x y no me queda ninguna. Por eso queda solamente el número. Entonces fíjate que esta es otra forma de pensarlo y quedó exactamente lo mismo, ¿sí? Así que te invito a que uses la que es más práctica para vos. Y si aparte te animas, también se puede sacar factor común de los números. Fíjate que tenemos acá coeficientes principales, que son los números que multiplican a las x, este es el principal, y el resto tenemos coeficientes que tienen divisores en común. En este caso, 3, 9, 147 y 441 son tres términos que son divisibles por 3. O sea que yo puedo sacar factor común no solamente de la x de menor potencia, sino también del número que es divisor de todos los coeficientes. De esta forma, lo que voy a pensar es en dividir cada término del polinomio por este factor en común, formado por el divisor en común y la x de menor potencia. Voy a volver acá a copiar el polinomio dado, así se entiende mejor. Muy bien. Entonces, si divido cada término, lo que tienen que pensar es que los números se dividen y las x se restan. O sea que para cada término voy a hacer ese procedimiento con el 3x al cuadrado. 3 dividido 3, 1. X a la quinta menos x al cuadrado, x a la 3. Luego tenemos menos 9, siguiente término.
dividido por 3, que es menos 3. X a la cuarta dividido x a la 2 es x a la 4 menos 2, o sea, al cuadrado. Luego tengo menos 147 dividido por 3, que es menos 49. Y x a la 3 dividido x a la 2 es x a la 3 menos 2, o sea, x a la 1. Y finalmente tenemos 441 dividido 3, que es 147, y si a x a la 2 lo divido por x a la 2, se restan las potencias y no queda x. Y listo. De esta forma tenemos un factoreo un poco más completo que solamente sacando x. Ambos son totalmente válidos, solamente acá agregamos lo del divisor en común. Cualquiera que hagas va a ser correcto.